Mis queridos pastores, mis queridos líderes y obreros a nivel nacional, estamos aquí en una secuencia más de mesa pastoral al lado de un pastor muy querido para nosotros, el pastor Nehemías Acevedo. 25 de abril, imagínense, está pasando el año rapidísimo. Pastor Nehemías, bienvenido a Mesa Pastoral. Pastor José, ¿cómo está? Qué gusto. Muy agradecido a Dios y gracias por esta oportunidad, por permitirme estar a través de este programa que lo has iniciado y a la vez también saludar a tus oyentes, a tus seguidores y a todos nuestros hermanos, nuestras hermanas en diferentes lugares que seguramente van a tener la oportunidad de poder escucharnos, de poder vernos. Que el Señor los bendiga. Una vez más, muy agradecido y bueno, encantado de poder compartir contigo este programa de Mesa Pastoral. Ahorita usted se encuentra en Apurímac, ¿correcto? ¿Esa es la información? Sí, yo me encuentro, yo soy específicamente de la región de Apurímac, de la provincia de Chincheros, del distrito de Uripa. Yo me encuentro aquí, por la gracia del Señor, trabajando también en la obra del Señor. Perfecto. Y usted inicia su camino con el Señor. ¿En qué año? ¿Es usted originario de una familia pastoral? Cuéntenos un poco de su niñez, pastor. Eh, Pastor, mire, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres eran ya pastores en los años que yo vine a este mundo a través de ellos. Ellos ya estaban pastoreando una congregación de donde nosotros venimos. Propiamente era una congregación pequeña. En ese entonces todavía no estaba afiliado porque era un poco difícil, estamos hablando de los años 80, era un poco difícil el acceso de información, de coordinación. Pero sí, mi papá me había comentado, él eh, entregó su vida al Señor, producto de un accidente en Cerro de Pascua. Él trabajaba en una mina y bueno, eh, nosotros siempre como hijos, mis hermanos, yo siempre le dijimos, ¿y por qué tú no te aseguraste eso? No, porque la empresa nos dice que quería darlo pensión de por vida por el Claro. trabajo y todo ello. Y nosotros dijimos, ¿y por qué no aceptaste ello? Y hay algo que desde allí nace eh, algo que va a ir determinando para nosotros también como hijos nuestro servicio para Dios. Él me mencionó y me dice, y yo hice una promesa a Dios porque a mí me iban a amputar una de mis piernas. Entonces yo hice promesa a Dios. Si Dios me sanaba y yo renunciaba absolutamente a todo con tal de servir al Señor. Y efectivamente sucedió eso, ¿no? Wow. Él vio la mano del Señor obrar en milagro en la vida de mi papá. Y eso fue determinante para renunciar a todo lo que se llama eh, retribución económica. Claro, eran los años en donde incluso permitían el nombramiento en la mina. Ya, Jóvenes entraban a ser nombrados. Su papito renunció a todo eso. tengo entendido que así fue. Después yo me indagué preguntando, investigando, y la verdad que él renunció absolutamente todo. Me dice que él recibió una sanidad en el hospital de Lima porque es allí donde se le llevó. Pero él, estando en el hospital, también renunció el seguro de salud, el seguro de vida y todo lo que ofrecía la mina. Eh, y él, cuando él dijo que una persona vino a predicarle el evangelio, él creyó en el momento, él en su abandono, estando hospitalizado propiamente en el hospital, eh, él vio allí la mano del Señor. Producto de él entregarse, él se va para la selva central, Pichanaki, ¿no? Me comenta que él allí levantó una obra, ya obviamente producto del testimonio que Dios obró en su salud,
Él llegó a pastorear una iglesia por allá. No me recuerdo el nombre exactamente, en Pichanaki, pero él llegó a pastorear una iglesia allá. Allí también en esos años le ofrecieron una cierta cantidad de terreno, de hectáreas de terreno con plantaciones. Creo que fueron como 70 hectáreas de plantación de papaya en ese entonces. Qué Y locura. también él renunció a ello. Entonces, renuncia a ello y ahí es donde él se viene para mi zona, aquí para Purímac. Ujú. Él comienza una obra allí, en medio ya, cuando ya comenzó este movimiento político del Sendero Luminoso. Pastor, pero antes, ¿usted, su papito ya venía de la IEPJ o todavía no tenían contacto con la IEPJ? En ese entonces, estando en Lima, él no se acuerda quién es el que lo predicó el Evangelio. Él se entregó su vida al Señor. Cuando él viene, él va a la selva con la intención de predicar el Evangelio. Creo que no había todavía ese interés de afiliarse a alguna denominación. Entonces, ya en el camino, propiamente por la formalización que se requería, el tema del bautismo o el tema de matrimonio, que se requiere algunos documentos formales, es allí donde él comienza ya a buscar, ¿no? Y sabemos que la IEPJ tiene fuerte presencia en la selva central. Sí, correcto. Entiendo que por allí ha habido alguna conexión ya, eh, y es allí donde él llega a conectarse propiamente con la IEPJ. Sale de Pichanaki, se va a una zona, a Purímac, en los años 80, convulsionado por este tema del Sendero Luminoso, MRTA. Eh, ¿Usted cuántos años tenía y cómo fue el impacto para su familia Ya, pastorear en medio de esas circunstancias? mira, mi papá me comenta de que cuando él vuelve para mi zona, mi papá propiamente fue de ese lugar, de Cocharcas. Él vuelve a su lugar y a él lo nombran como presidente de la comunidad. La comunidad se Oh, llama Santa Rosa de Pejoy, que pertenece al distrito de Cocharcas, la provincia de Chincheros. Él llegó a ser el presidente de la comunidad y a la vez él levantó la obra en este lugar y bueno, consecuentemente llegó a pastorear esta obra. Entonces, a causa de que él fue autoridad del propio movimiento político que se levantó, empezó a presionar a las personas, a sembrar la filosofía que ya todos tenemos conocimiento, y es allí donde él como autoridad y pastor a la vez, comienza a rehusarse a acatar la filosofía que quería implantar este movimiento político. Y es mm, allí donde comenzó a recibir las amenazas propiamente ya de muerte. Hay testimonios bastante fuertes, que entiendo que por el espacio a veces es un poquito difícil, pero lo cierto es que mi papá, en ese momento, en el año 1985, yo tenía 3 años de edad ya, él toma la decisión, por impulso de mi mamá y de otros familiares, porque ya había amenaza de muerte, de ejecución propiamente. mm, Entonces es allí que donde nosotros salimos. Yo tengo una somera memoria. Yo recuerdo que mi persona y mi hermano Elías venimos cabalgando en un caballo. Eh, Mi mamita nos trajo, mi papá salió solamente de noche. No era común caminar por el camino que se conocía, sino que él tenía que venirse por lugares donde no podía ser visto ni encontrado por estas personas. Llegamos a Uripa, fue muy triste porque era un lugar donde no conocimos a nadie, no teníamos nada, y comenzar de cero en ese entonces era bastante difícil. Yo recuerdo que después de 5 o 6 años, este lugar donde yo estoy también fue atacado por este movimiento político. Entraron las personas, tuvieron un enfrentamiento fuerte.
con la Policía Nacional del Perú, se quemó la municipalidad, la posta médica, y yo recuerdo, pastor, de que eh, había comentarios fuertes. Éramos niños, seguramente no quería que nos enteremos, pero yo llegué a escuchar de que también vinieron por mi papá. Mm. Eh, yo recuerdo que esa noche papá no durmió en casa, se tuvo que ir a dormir a otro lugar, nosotros sí nos quedamos, pero aquí en la sierra, no sé si, bueno, eh, en las casas tenemos en la parte de arriba, Ah, claro, que se dice, nosotros decimos la marca, en parte arriba, a la donde se mar. guardan los maíces y Sí, todo sí, eso, ¿no? La la cosecha. papa y todo. Ya. Entonces, esa tarde a nosotros nos subieron, todos subimos ahí arriba, ¿no? Uy. Porque entraron las personas con sus armas, arengando eh, sus frases que todos hemos escuchado. Pero gracias a Dios no pasó nada, ¿no? No pasó nada en ese entonces. Y es así, bueno, por la gracia del Señor fuimos superando las dificultades, adecuándonos en un lugar distinto, como le mencioné, donde no había familia en ese entonces, no había terreno donde ciertamente desarrollarte, pero a pesar de todas esas oposiciones, Dios fue bueno con nosotros, vimos siempre la mano del Señor. Bueno, en ese entonces a través de mi papá, porque era bien sometido a las cosas del Señor, y también es allí donde él asume el pastorado, ¿no? Aquí en Uripa, y es donde desde el año 1985, del año 1987, él asume el pastorado hasta el año 2006, ¿no? Ya propiamente ha tenido buen tiempo de trabajo pastoral aquí en Uripa. Y cuando nosotros somos niños, vemos a nuestro papá como el superhéroe, ¿no? Al que no le puede Eh, pasar nada. Eh, ¿Cómo era ver a un papá que estaba siendo perseguido, salir de sus lugares donde ustedes ya tenían ya una vivencia? ¿Cómo era ahora verlo como pastor? Usted me dice que era un hombre muy sometido a Dios, pero ¿qué es lo que le viene al recuerdo o al pensamiento para decir que él era un hombre muy sometido a Dios, pastor? Él es un hombre de coraje. Yo lo admiro a él. Eh, Ministerialmente es mi referente como mi papá. Él no le tiene miedo a nada. Eh, Él se enfrentó a este movimiento político. Se enfrentó cara a cara. Como le mencionaba hace un momento, él tiene testimonios muy hermosos de estos sucesos. Él resistió esa filosofía con los principios de Dios. Es por ello que lo sentenciaron a muerte, ¿no? Mm, Entonces, él en las cosas del Señor, él tiene varias filosofías marcadas en cuanto a su fe, y eso es muy determinante. Eh, es muy cuajado, es muy dependiente de Dios hasta ahora. Ahora, bueno, él tiene 72 años, él volvió a pastorear la congregación donde en algún momento también tuve, por la gracia del Señor, de poder pastorear. Él ahora nuevamente llegó a ser mi pastor, ¿no? Entonces, sí, 72 años. sí, pastor. 72 años y todavía estoy siendo pastoreado por él como miembro. Entonces, le digo, ministerialmente, él es mi referente, es una persona de carácter, de coraje, de valentía, y se ve en ello. Creo que las personas que le conocen aquí, sobre todo aquí en mi región, pueden dar fe de ello. Para él no hay ninguna dificultad o problema, ya sea en lo familiar, en lo personal o cualquier tipo de problema que no pueda ser solucionado por Dios, ¿no? Y bueno, es un hombre de fe. Puedo dar fe de ello también. Sí, yo pienso que de alguna manera
la generación que son nuestros padres espirituales, esa generación ha marcado mucho en el aspecto de la valentía, de ser hombres que dependan mucho de la oración, dependan mucho de la fe en el Señor para poder sobrellevar todas estas circunstancias que han sido muy difíciles. Entonces, ustedes han vivido el terrorismo para pasar ya al tema de para lo cual nos une. Pastor, ¿cómo fue vivir en ese tiempo en una iglesia cristiana? Yo no tuve la oportunidad exactamente porque, bueno, como le menciono, yo estaba niño, pero sí, viendo a mi familia, a los hermanos, mi contexto en ese entonces, lo que siempre he escuchado, y no solamente aquí, bueno, geográficamente yo me encuentro en un lugar eh, donde no solamente mi comunidad en ese tiempo ha sido afectado por este movimiento, sino también hacia el norte, donde yo estoy, está la región de Ayacucho. Más o menos para que tengan una idea, yo me encuentro ubicado entre la frontera, la región de Ayacucho. Ayacucho es como que nos estaría abrazando, esta parte de geografía donde me encuentro es como que estaría abrazando. Hacia el sur todavía es Ayacucho. Cocharcas es frontera con Ayacucho. Hacia el norte, que se encuentra otra zona que es Guajana, Ongoy, también colinda con Ayacucho. Y hacia Ayacucho está el distrito de Chungui, en la provincia de La Mar, los lugares de Oronjoy, Jotopuquio, lugares que también ha sido Oronjoy. El año pasado fuimos a levantar una obra allá que ha sido muy afectado por este movimiento. Toda la comunidad ha sido exterminado por este movimiento, lamentablemente. Hoy en día todavía se nota las secuelas que dejó ello en las mujeres, sobre todo. Entonces, conversar cotidianamente en ese entonces con los pastores, con los hermanos, la fe se vivía de una manera diferente. Mm. Y para ello, en ese entonces, cuando teníamos la visita de nuestros pastores, sobre todo de la Selva Central, se enfatizaba mucho en la valentía y cómo se debe de servir a Dios. Por eso que aquí la mayoría de nuestros pastores tienen tenemos la mentalidad. Si tengo que morir por el Evangelio, muero, no me hago problema. Tenemos la mentalidad que ciertamente nos han enseñado vuestros pastores, lo que habla bastante de los últimos tiempos, de la venida del Señor, esto del anticristo, esto de la persecución de la iglesia. Entonces, al menos no la generación de mi papá, de mis mayores, ahí bueno, total, dice que venga la persecución. Hemos pasado el movimiento, este movimiento político, nos han apuntado con la arma en la cabeza, ciertamente para poder ceñirnos a la otra filosofía, y nosotros no hemos aceptado. ¿Qué cosa es el anticristo? O sea, hay todavía hay ese pensamiento, y los hermanos tienen una fe bastante aférrima, ¿no?, en nuestro Señor Jesucristo, bastante, como le dije hace un momento, de carácter, de coraje, y eso es lo que se vivió. La misma realidad llevó a eso a la iglesia. A comparación de hoy en tiempo es totalmente diferente. Sí. ¿No? Bueno, pastor, esos fueron nuestros cimientos. Esa valentía, ese pundonor que hubo en nuestros padres espirituales, ¿no? Los años han pasado y ahora el Señor nos ha permitido años de gracia, tiempos de gracia en donde Él nos está permitiendo incrementar un tema dentro de nuestra liturgia, que es la teología. Pero muchos pastores todavía le tienen temor a este término, pastor, teología.
En términos prácticos, pastor, ¿qué tan importante es la teología dentro de la congregación, dentro de la iglesia o incluso dentro de la sociedad también? Usted sabe que teología es referente al estudio sobre Dios, a la indagación sobre Dios. Bueno, nuestros líderes y nuestros pastores tal vez no hayan tenido la oportunidad, como por la gracia de Dios nosotros la tenemos, por todo lo que ya vivimos en este tiempo, no tuvieron tal vez la oportunidad de poder estar sentado en una aula, en una mesa de clases, en una capacitación, yo no sé, pero de forma indirecta, ellos han estado haciendo teología. Siempre se hizo teología. Correcto. Y es necesario y es importante que no solamente los creyentes, sino las personas en general, puedan tener ese interés de saber sobre Dios. Porque sabemos que, según la palabra del Señor, que todas las cosas que existen sobre esta tierra, la Biblia dice que fue hecha por Dios. Entonces, desde ya creo que es importante y es necesario para las diferentes áreas de nuestra vida, la vida cotidiana, que el hombre se desarrolla, se desempeña, es necesario siempre tener presente a Dios. Es muy necesario. En términos sencillos, entonces, eh, como que le hemos puesto mucha connotación al término teología, al punto de que muchos le temen o incluso algunos dicen, no, esto no es de Dios o no es para mí. Pero en el concepto que usted nos dice, solamente teología es estudio de Dios. Y básicamente es eso, pastor, no Sí. es otra cosa. Es conocer a Dios. Ahora, eh, tal vez me podría atrever a decir, pastor, tal vez fuimos nosotros, tal vez fue el hombre que no ha canalizado bien ese término y como que se ha creado algo, mmm, algo renuente a esto, ¿no? Esto hace daño, porque yo todavía sigo escuchando teología, 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 y hace poco yo tuve una reunión con unos pastores y me dijeron, está bien que tú sabes de teología, pero te prohíbo que tú hables esto. Y bueno, yo entiendo por qué estas expresiones, o tal vez la forma de cómo uno toma este término. Pero en lo general, pastor, yo considero de que de una y otra forma, al meditar un versículo bíblico, estamos haciendo teología. Al meditar en un pasaje bíblico, al citar un pasaje bíblico, estamos haciendo teología. Entonces, no tenemos por qué escandalizarnos. Creo que esto más bien nos debe llevar a que podamos tener interés propio cada vez más de conocer al Señor, Sí, ¿no? sí, pastor. Bueno, justo le preguntaba de teología para hacer la base de la siguiente secuencia, en donde vamos a adentrarnos un poquito a lo que es la teología dentro del mundo pentecostal. Bueno, como usted habrá escuchado, nosotros somos pentecostales, huesos colorados, Sí, como decían algunos de nuestros pastores. Pero qué importante va a ser que la iglesia pentecostal pueda elevar la teología pentecostal que muy poco se ha ahondado. Pastor, ¿qué le parece si entramos a una cortina musical y en el próximo bloque entramos a este tema también para hablar acerca de lo que es la visión teológica dentro de la organización, de nuestra organización Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo?
Con todo Sí, gusto, pastor. pastor. En la próxima secuencia nos vemos. Amén. remolineando y danzando en su presencia gozaré. Muy bien, queridos pastores, una vez más aquí en Mesa Pastoral con un pastor muy querido para nosotros, como es el pastor Nehemías Acevedo. Él es el director del Departamento Nacional de Educación Bíblica y Teológica de la IEPJ. Pastor, usted entra a este cargo con muchos anhelos. Eh, ¿Cuál es la visión teológica que ahorita usted tiene actualmente? Bueno, pastor, gracias por hacer mención a ello. Es verdad, estamos apoyando en este departamento de la IEPJ y
Lo cierto es que no ha sido fácil tomar una decisión de poder apoyar en esta área, porque precisamente es allí donde tenemos muchos retos, mucha necesidad en poder sacar adelante esta área educativa de nuestra IEPJ. Como le mencioné, hay muchas necesidades y esas necesidades, la mayoría de ellas necesitan que se le responda a la vez. Y es allí donde estamos tratando de unir esfuerzos juntamente con el seminario, con el SER, que es la responsable, ¿no?, de poder desarrollar nuestra área educativa en los diferentes lugares que tenemos dentro de nuestra presencia como IEPJ en el Perú. A nivel nacional se ha extendido la organización, al igual que otras organizaciones que son afín a la IEPJ, como las Asambleas de Dios, Pastor. Eh, Antes de entrar a los programas que usted está dirigiendo, ¿por qué no hablamos de la importancia que tiene una teología profunda para la necesidad cotidiana de las personas que vienen a nuestras congregaciones? Considero yo, pastor, que solo el hacer un estudio serio y comprometido de la teología va a encaminarnos en el camino correcto, en una visión correcta, en nuestra convivencia diaria, ya sea en la familia, en una congregación, en el trabajo, en todas las áreas de la vida. Una comprensión sana, un estudio sano y comprometido de la teología. En otras palabras, el hacer presente a Dios en nuestra vida ciertamente va a reflejar ¿qué cosa? Una vida ordenada, una vida correcta. Y todo esto, ¿qué es lo que va a hacer? Un estudio sano, comprometido, de lo que Dios nos ha dejado, principios que van a sostener nuestra vida diaria, nuestra vida cristiana. Evidentemente tiene que haber un orden en nuestra vida, en estudio, en el estudio que tenemos como pastores. Pastor, ¿cuál es el reto más importante que tiene un pastor al preparar una prédica dominical? Yo creo que hay mucho. Por la gracia del Señor, yo estuve pastoreando la iglesia por 12 años, aquí en mi zona. Y con toda honestidad le digo, pastor, cuando yo inicio el ministerio, yo tuve una perspectiva diferente. Yo recuerdo cuando yo recibo la confirmación del Señor en mi llamamiento, que fue a través de una profecía por imposición de manos. En ese entonces, para nosotros, yo tenía la edad de 17 años, si no recuerdo mal, en una noche de vigilia que tuvimos una experiencia muy bonita con el Espíritu Santo. El Señor, a través de su siervo, comenzó a ministrar a los jóvenes en la iglesia y a través de la profecía, a través de la imposición de manos, el Señor daba a conocer los ministerios, los dones en las personas. Y uno de los ministerios, una de las vocaciones que yo no quise en ese entonces, era el ser pastor. Yo, en ese entonces, joven, yo quería ser evangelista. Yo le pedí a Dios ser evangelista porque yo tenía referencia de que
el evangelista viajaba, el evangelista estaba de lugar en lugar, era bien atendido, y todo ello que yo concebía, ¿no? Yo veía. En ese entonces yo estaba en la música, yo comencé con este talento. Entonces yo dije, yo quiero ser evangelista porque quiero viajar acá, quiero ir para allá. Y bueno, en el momento que este pastor estaba ministrando, en mi corazón yo decía, yo no quiero ser pastor. Yo no quiero ser pastor, yo no quiero ser pastor. Y yo tenía eso en mi corazón. Y de repente ya, pues, después de ministrar a otros muchachos y a otras hermanitas también, me tocó a mí. Y ahí es el Señor donde comienza a hablarme, a darme, a revelarme el don y el ministerio que me había dado. Y precisamente escuché la palabra que yo no quería escuchar, ¿no? El Señor me dice, yo te he llamado y tú vas a ser pastor y maestro. No. Y con honestidad le digo, pastor, con honestidad le digo, yo no puedo fingir ser espiritual, pero ese momento no lo tomé gratamente. Pero en el camino el Señor fue moldeando mi vida, en el proceso fue moldeando mi vida el Señor, y ahí entendí la magnitud del llamado. Cuando llego a asumir esta responsabilidad del pastorado, entendí, pastor, qué gran responsabilidad es que el Señor nos ha dado a todos, todos los que tenemos este llamado a su ministerio, sin importar los nombres de los ministerios, el de transmitir sus verdades a la iglesia del Señor. Es una gran responsabilidad que está en nosotros como pastores, de tratar de transmitir lo más legible, original posible, las verdades de Dios, el pensamiento de Dios a sus hijos. Y tratar de conservar ese mensaje, para transmitir ese mensaje lo más originalmente posible que sea, uno necesita estar cerca de Dios. Uno necesita aprender a escuchar esa guianza que te permite no desviarte, no deslizarte, sino que pueda ser ese comunicador que podamos transmitir lo más legiblemente posible al corazón de las personas que nos escuchan. Entonces, para ello uno necesitamos aprender disciplinas espirituales, principios bíblicos, que nos ayuden a mantenernos en esa línea. Y preparar un mensaje necesita planificación. ¿Cómo hace usted para preparar un mensaje dominical, pastor, desde el punto de vista teológico? ¿Es tan difícil, complejo o qué requiere? En mi comprensión, pastor, hasta aquí, en el camino en el Señor, mi vida en Dios, he entendido algo. Y no sé si todos puedan coincidir conmigo, pero no se necesita mucho para creerle a Dios. Creerle a Dios es tan práctico como cuando un niño o tu hijo te cree a ti como padre. Y precisamente el Señor ha usado esa analogía, que el que no se vuelve como niño no es digno del reino de los cielos. Entonces,
cuando uno tiene esa constancia con el Señor, cuando tenemos la constancia, hablo de nuestra comunión a través de la oración, a través del estudio de la Biblia, hay cosas que el Espíritu Santo va afirmando a tu corazón, va revelándote, la misma palabra. Ahora, no podemos también decir que esto es solamente a través de la oración. Hay una disciplina espiritual, hay una herramienta que todo líder debe tomar en consideración, que es hacer el correcto uso de la hermenéutica y el correcto uso, lo que es la homilética. Creo que, y el otro aspecto también, que es el correcto uso del método de estudio bíblico. Que estas herramientas nos ayudan a ordenar lo que Dios quiere que nosotros transmitamos en orden a la iglesia del Señor. Entonces, sin tener estas herramientas, podemos tener el peligro de no transmitir ordenadamente lo que el Señor quiere enseñar. El espíritu que había en Pablo y en Pedro era el mismo. Un maestro nos explicaba esto. El espíritu es el mismo, que fluía en los dos, pero el conocimiento no era el mismo. Correcto. Y es interesante, ¿no? Porque a Pablo el Señor lo llevó por otros estratos, Uh-huh. y a Pedro le llevó por otros estratos. Entonces, Correcto. ¿qué tan importante es hacer nuestra tarea, pastor? Sentarnos. Me acuerdo que muchos pastores me decían que tenían antiguamente sus diccionarios bíblicos en toda una mesa, comentarios bíblicos, y eso era su preparación, sentarse, hacer su tarea. ¿Qué tan importante es hacer la tarea, pastor, para llegar al domingo con una predicación expositiva, prudente, una predicación vigente para la necesidad de la iglesia, pastor? Yo recuerdo un consejo que me dio mi maestro estando en las aulas del Instituto Bíblico. Él me dijo de esta manera, y lo tengo presente hasta ahora: lee la Biblia, léelo una vez más, y léelo otra vez, y léelo otra vez. Y después que tú lo leas, después que solamente tú lo leas, consúltale a los otros señores qué es lo que opinan de lo que tú leíste, del pasaje que tú leíste. Estas herramientas que tenemos es necesario, pero no es el importante. Lo importante es la palabra de Dios. Ayudamos con lo necesario para una mejor comprensión. Y yo le digo algo, pastor, le comento algo. Yo no estuve de acuerdo, inclusive con Dios, que Dios me tenga aquí en mi zona. Son procesos que a veces uno pasa por muchas cosas, por muchos antecedentes que por la misma vivencia en el contexto donde usted se encuentra. No sé si le hubiera pasado, pero le digo con honestidad, yo no quise estar aquí en mi zona. Hasta que yo entendí y el Señor trató en ese proceso durante un buen tiempo, de que Dios me había llamado para mi zona, para mi gente, para mi contexto, para mi realidad. Y hay un punto que hace un momento usted tocó. Donde Dios nos ha puesto, no es por si acaso, no es como que, no es, a ver, ¿cómo me funciona aquí? No, usted sabe que Dios trabaja con propósito en nosotros. Correcto. Y el propósito de Dios se tiene que cumplir aunque nosotros no queramos. Yo tenía un poquito de, no sé si decir vergüenza o temor,
el que yo, en el contexto donde Dios me había colocado ahora. La mayoría de mis hermanos, aquí en la serranía del Perú, aquí en Apurímac, somos el 90% quechua hablantes. Esa era una dificultad mía, transmitir las verdades de Dios, las verdades teológicas, a través de este idioma. El 100% de la congregación donde pastoreé habla en quechua. Fácil, ciertamente, podríamos dialogar, entender términos teológicos u otros términos en el idioma español, pero transmitir eso en el quechua, eso es lo que yo no quería. Eso era mi conflicto con Dios y dije, no, yo no soy para aquí, yo no estoy para acá. Ellos no me entienden. Pero no, o sea, al final, como siempre, al final Dios gana. Y siempre Dios va a ganar. Hasta que acepté, hasta que dije, Señor, ok, acepto. Acepto donde tú me has puesto, acepto que voy a hacer mi trabajo acá, acepto que voy a estar con los míos, acepto que tú me has puesto en este contexto, entonces es allí donde uno tiene que transmitir lo que Dios te dice que tienes que transmitir. Pastor, hay tantos términos teológicos que el hombre crea para tratar de explicar algunos tipos de soberanía de Dios. Por ejemplo, cuando me vino a la mente, ahorita se me viene a la mente, ¿no? ¿Cómo tratar de decirlo en quechua? Por ejemplo, la unión hipostática o la kenosis, ¿no? Son términos teológicos, pero justamente qué importante, pastor, es que haya gente que haga su tarea, que se siente, que medite cómo explicar estos términos de una manera simple. Jesús le enseñaba a adultos, niños, Sí, ancianos, y era tan fino que todos le entendían. sí, Pero correcto. detrás de eso había un tiempo de estudio, de meditación. Él se iba al monte. Entonces, ¿qué tan importante es que esta generación podamos entrar a hacer nuestra tarea, pastor, para llegar a esas personas y explicarles de una manera muy prudente y sensata? Pastor, yo considero, en mi entendimiento y mi concepto, el Evangelio es práctico. El Evangelio es práctico. Pero lamentablemente muchos de nosotros somos los que ponemos algunos estándares. Y esos estándares se convierten en religiosidad. Usted dijo, Jesús fue práctico. Sí. Él no se hizo problema. La gente, en su contexto de Jesús, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes y las personas propiamente de su contexto, pusieron estándares. Jesús no vino a poner estándares. El Evangelio no es. El Evangelio es práctico. ¿Tú crees? Sí. Verás la gloria de Dios. Tus pecados son perdonados. Así de simple. ¿Pero cómo? Pero si esto fue así. Pero él no, ellas. No, o sea, es práctico. Entonces, como nuestro Señor Jesús trajo su evangelio, la única responsabilidad que nosotros tenemos es transmitir ello, hacer ver que es lo más sencillo posible. Tú crees en el Señor, correcto. Cambia de vida. Haz lo que Jesús hizo y vivamos. Yo creo que pienso yo que se resume en ello. El evangelio es vivir como Cristo vivió. Eso plasmar en nuestra vida. Y eso muchas veces nos cuesta. Y ya vienen las competencias, vienen los rangos, vienen esto, vienen aquello. Y a veces lo hacemos difícil. Cuando no debe ser así el evangelio de Jesús. Él fue muy práctico, muy práctico. Realmente hablar como Jesús es
creo que es el estándar que deberíamos de tener más que estándares que nosotros mismos nos lo hemos impuesto. Así es. Pastor, bueno, hablar de teología es muy apasionante y es muy extenso. Pero, ¿qué le parece si hacemos un corte, una cortina musical y en la siguiente secuencia, usted es el director del Departamento Nacional de Educación Bíblica y Teológica de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo? Y entiendo de que en este momento están muchos pastores que tal vez no han estudiado teología, jóvenes que tienen ese anhelo de tomar esta carrera teológica como una profesión. O sea, es increíble cómo en mis tiempos hablábamos de ir al seminario como parte, como un hobby o algo más, ¿no? Pero en Ujú. este tiempo se están levantando jóvenes, una generación hambrienta de aprender más, de ahondar más en este tema teológico. En la siguiente secuencia, Pastor, ¿qué le parece si hablamos de los programas, de los proyectos que se tiene como Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo para este tema, que es muy importante dentro del crecimiento de nuestra iglesia? ¿Qué le parece, Amén. Pastor? Entramos. Correcto. Amén, pastor. Listo. A la siguiente secuencia. Y no se olviden compartir, mis queridos hermanos. Esta conversación se está poniendo muy buena. La siguiente secuencia hablaremos de lo que muchos jóvenes me han estado preguntando, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos o programas que se vienen? En la siguiente secuencia. Que Dios los bendiga. ¿A dónde iré? De tu presencia no hay lugar donde no te encuentre. ¿A dónde iré? De tu presencia no hay lugar donde no te encuentre. Si yo subiera a las alturas, entre los cielos encuentro tu presencia. Si descendiera bajo la tierra, entre el abismo, yo siento tu presencia. ¿A dónde iré? De tu presencia, si desde el vientre tú me escogiste. ¿A dónde iré? De tu presencia, si desde el vientre tú me escogiste. Cuando a los cielos tú los formabas, cuando en las aguas movía tu presencia, tú me llamaste, tú me escogiste para guiar a tu pueblo amado. Tenga que llorar, lloraré por ti, mi Padre. Tenga que sufrir,
Pastor Nemías, en estos últimos tiempos se ha levantado una generación muy ávida de aprender, de ahondar en los asuntos teológicos. Antes se hablaba de tener el seminario como parte de, como algo más, ¿no? Como un hobby, pero ahora estamos escuchando hablar de jóvenes que incluso están traspasando las fronteras para justamente aprender estos asuntos teológicos, pastor. ¿Cómo lo ve a esta generación? Sí, lo cierto es que, Pastor José, hay un despertar, puedo decir yo, de una generación nueva. Y eso se está reflejando en la asistencia y el compromiso que están teniendo los estudiantes. Este año hemos tenido el funcionamiento de varios de nuestras filiales en el Perú, del Seminario Evangélico Rema, y se ha visto que en verdad hay necesidad, pero a la vez que esa necesidad está correspondiendo con compromiso, sobre todo de personas jóvenes. Y eso ciertamente nos alegra muchísimo porque usted sabe, pastor, que la obra del Señor debe de continuar. El mensaje del Señor se debe de seguir transmitiendo. Aunque vivimos en un mundo bastante ya avanzado, hablando tecnológicamente, pero sabemos que el mensaje sigue siendo el mismo. Las formas pueden cambiar, necesariamente, seguramente que van a cambiar, seguirán cambiando, pero el mensaje tiene que ser y tiene que seguir siendo lo mismo. Por lo cual, hay jóvenes y no solamente en nuestra congregación, en nuestra misión, sino que se ve de manera general. Pero tocando nuestra casa, vemos también en nuestras convocatorias a las conferencias, a algunas actividades que ciertamente se viene realizando o se ha venido realizando, se ha visto esa respuesta. Y se ha visto dentro de esa respuesta la asistencia de muchachos, de adolescentes, venir con una decisión firme de buscarle al Señor, de adentrarse más y de tener y de buscar esa experiencia que todos a lo mejor en algún momento de la vida hemos tenido con nuestro Señor. Así que es bastante expectante este tiempo y creo que nosotros como líderes tenemos una gran responsabilidad de que no solamente tengan el deseo de buscar a Dios, sino que también de las diferentes responsabilidades que tenemos, podamos conectarnos con ellos y que puedan tener un serio compromiso en el estudio también de la palabra del Señor y lo que hablamos hace un momento, de hacer una teología bastante seria y comprometida para que puedan responder mejor en su llamado y en el servicio a Dios. Indudablemente, como iglesia pentecostal, nosotros nos ceñimos mucho a la búsqueda espiritual, a los tiempos devocionales que todo pastor debe tener, pero también están las herramientas que nos ayudan un poco más en el asunto de la comunicación a la iglesia. Y pastor, sé que usted como director ha entrado y tiene una visión. ¿Cuáles son los programas, los seminarios, las plataformas virtuales que se ha empezado a generar o se está teniendo en proyecto, pastor? Le comento algo así de manera panorámica. Estamos insistiendo bastante en lo que es el estudio serio de las Sagradas Escrituras. La IEPJ en el Perú estamos desarrollando hoy en día, en primer lugar, lo que es el programa del discipulado. Tenemos materiales propios, la cual se está desarrollando. Tenemos el manual del discipulado 1, el manual del discipulado 2, tenemos el manual de doctrinas. Le hablo de los materiales vigentes que tenemos hasta ahora.
Estamos trabajando ahora, estamos en pleno trabajo, estamos desarrollando el manual del discipulado 3 y lo que es el material de liderazgo. Este año es muy probable que ya salgan estos materiales, se está trabajando. No fue fácil, pero lo estamos haciendo. A la vez también tenemos otro programa que es ya el de los seminarios, ¿no? De las filiales que tenemos. Tenemos, pastor, 15 filiales a nivel de nuestra, ¿no? de nuestra presencia como denominación en las diferentes regiones y provincias. A través de estas 15 filiales, por ejemplo, tenemos 3 filiales en la región de Huancavelica, tenemos una filial del seminario en la provincia de Lima, tenemos una filial en la región de Pisco, una que es en Atalaya, Ucayali, 2 en la región de Huánuco, tenemos 2 filiales, en Pasco también tenemos 2 filiales, tenemos 3 filiales en la región de Junín, 1 en Apurímac y 1 en Ayacucho. Y la mayoría de ellos funciona en este tiempo de vacaciones, se aprovecha en la modalidad lo que es internado intensivo. Entonces, se está desarrollándose, ¿no? En cuanto a lo que son las clases presenciales en estos 2 meses del año. Tenemos otro programa que es el ProSum, que es el programa de superación ministerial. Este programa también se desarrolla de forma semipresencial y, pastor, cabe mencionar que en estos momentos también estamos trabajando en crear una plataforma virtual educativa propio de la IEPJ, precisamente pensando en aquellos líderes y pastores que tal vez no tienen la oportunidad de poder asistir a una modalidad presencial que en la cual hemos estado desarrollando. Correcto. Estamos en pleno desarrollo de esta plataforma, tenemos fechas establecidas para poder ya iniciar. Vamos a iniciar con lo que es el ProSum virtual, el programa de superación ministerial y propiamente el SER virtual. Ahora, todos estos programas ofrecen el nivel de diploma en teología. Para lo que es los siguientes niveles, ya sea el bachillerato o la licenciatura o la maestría, lo va a desarrollar el SER propiamente, ¿no? Tenemos la directiva que está a cargo de vuestro pastor Leo Begildo y su equipo. Entonces, estamos haciendo los esfuerzos posibles. Al principio le indicaba que tenemos muchas necesidades a la vez y todas esas necesidades requieren que se les atienda también todas a la vez. Y bueno, con la ayuda del Señor estamos procurando de poder ayudar, poner un grano de arena, ¿no? Gracias al Señor tenemos un lema, usted lo sabe, creciendo para la gloria del Señor, y eso es verdad. Estamos creciendo y como va creciendo también la obra del Señor, también las necesidades van creciendo y procuramos atender y servir en lo posiblemente al alcance que podamos tener. Pero esos son los programas, pastor, que lo puedo tal vez comentar, lo cual venimos desarrollando. Este programa que usted menciona del ProSum, ¿tiene alguna característica? ¿Es diferente a los cursos que se llevan en el seminario? ¿Cuál es la descripción de este programa? Es un programa, pastor, que bueno, ya vienen módulos. Estamos usando los materiales de fe y acción, que por cierto, la IAPJ está autorizado, tenemos la autorización propiamente de este ministerio a usar los materiales. Y son muy buenos materiales. La verdad le diré, pastor, que nosotros particularmente usamos este libro de matrimonio y familia para poder desarrollar otro programa netamente de matrimonio y familia. Y los otros libros que tenemos son bastante buenos. Lo desarrollamos. La modalidad que se venía trabajando y que se viene trabajando hasta aquí es a través de las filiales de los seminarios,
el director del seminario está a cargo de desarrollar. Se reúnen 2 veces, 2 días por cada 2 meses, donde se desarrolla y hay tareas prácticas donde el pastor o el estudiante tiene que desarrollar durante el otro tiempo, ¿no? Ahora, en el programa virtual que estamos trabajando ahora, hay un cronograma donde se va a desarrollarse todo el año. Las clases van a ser en la semana. Va a ser bastante interesante este programa que va a ayudar mucho. Ahora, el nivel que nosotros reconocemos, el que termina este programa del ProSum, son 3 años, son 18 cursos, son 6 cursos que se lleva anualmente. La mención que se reconoce es diploma en teología en mención pastoral, ¿no? En el ministerio pastoral. Esa es la mención que se reconoce. Se ha considerado los cursos más bíblicos y ministeriales. Ahora, en nuestro programa del SER, propiamente, el que se desarrolla en nuestros seminarios, le comento, pastor, tenemos vigente nuestras normas educativas en las cuales también se ha hecho un reajuste de nuestra malla curricular en cuanto a los cursos, y se está dándose más importancia a lo que son cursos bíblicos, más cursos bíblicos, a lo que ya había se ha añadido más horas, porque nuestra intención es que los 3 primeros años que estudia el estudiante, nuestra intención es que pueda empaparse de Biblia, pueda saber mucho de Biblia. Propiamente también tenemos los cursos de teología, pero nuestro interés es el líder, el que quiere adentrarse en conocer el estudio de Dios, ciertamente pueda tener un fundamento bíblico. Entonces, estamos desarrollando en ese fin. Estamos trabajando, pastor, en verdad siempre coordinadamente con el ente educativo que también es el SER, y queremos que el hombre del Señor, el hombre y mujer que le sirven al Señor, podamos brindarlo estas herramientas para que le ayuden a servir mejor en el llamado que ellos han tenido en la obra del Señor. Bueno, entonces nuestro llamado, ¿no? A todos los pastores a no, tal vez a quitar un poco el temor de poder entrar a estos programas, porque va a ser muy beneficioso para su ministerio. Pastor, sé que también hay pastores, uno de ellos es el pastor Juvencio Inga, por ejemplo, que es un escritor apasionado. Entiendo de que hay muchos pastores a nivel nacional que ya están entrando a este camino de la escritura, ¿no? ¿Hay algún programa de un fondo de editorial de la IEPJ? ¿Está en su corazón el proyecto? Pastor, mire, como le mencionaba hace un momento, la IEPJ ha crecido y está creciendo bastante y requiere de muchas necesidades, Ha habido una iniciativa, hay una iniciativa de algunos años atrás, en las cuales el área que usted acaba de indicarme se necesita fortalecer. Y yo creo que sería oportuno también, pastor, a través de este programa, que estoy seguro que va a llegar a muchas vidas, invitar a aquellos líderes, invitar a los pastores que tienen ese deseo en su corazón. No somos absolutos en el saber. Es una responsabilidad más que el Señor a través de sus siervos nos ha conferido y estamos tratando de desarrollar. Hay muchas necesidades, como le mencioné hace un momento. Y son necesidades urgentes. El desarrollo propio de los seminarios tiene sus propias necesidades. Y este año hemos estado tratando de atender y de llegar a las filiales que realmente necesitan.
Y seguramente vamos a ir viendo las mejorías, no solamente en el aspecto cognitivo de transmitir el conocimiento, sino que también nuestros alumnos, nuestros profesores y directores necesitan tener algunas facilidades para desenvolverse mejor en la vocación que ellos han aceptado. Pero volviendo no solamente al aspecto de su pregunta, no puedo adelantar, pero hay acciones que el CDN, nuestras autoridades, en estos días están haciendo precisamente con respecto a esta área de poder transmitir, tal vez a través de un libro. Usted ha hecho mención al maestro Juvencio. Bueno, él fue también mi maestro en mis inicios en el estudio de la Biblia. Es un gran referente para nuestra denominación. Sí. Usted lo conoce al pastor. Entonces, ¿por qué no continuar con ello? ¿Por qué no continuar con ese legado? Y como vuelvo a decir, si usted, pastor, que nos está viendo, a los pastores me refiero que nos están viendo a través de este programa, usted es de la familia IAPJina, usted tiene toda la libertad del llamado, pastor, sumemos esfuerzos, sigamos trabajando para el Señor, hagamos esfuerzos para que estas necesidades, porque en verdad hay jóvenes que ahora vienen, adolescentes jóvenes, que tienen el deseo de plasmar sus ideas, sus pensamientos a través del escrito. ¿Por qué no hacer esto grande? ¿Por qué no canalizar esto como una denominación? Es verdad, es una denominación, tal vez podemos decir humildemente pequeña, pero estamos creciendo, tenemos visiones, tenemos deseos, proyectos que queremos concretizarlo, y estoy seguro que lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, como se está haciéndose ahora, como se va consolidando, ¿no? El ministerio en donde el Señor nos ha puesto para trabajar. Así que, pastor, tenemos todos los deseos, si hay esas necesidades, y como le menciono también, en las necesidades urgentes ahora nos hemos enfocado en poder tratar de suplirlas. Entonces, Dios mediante vamos a ir incluyendo todo ello porque es parte de la educación. Ahorita, como le menciono, estamos trabajando también con el tema del discipulado infantil, del adolescente. Hemos estado revisando los materiales que las hermanas, los encargados del departamento de la niñez han estado elaborando. Y gracias a Dios hay un material que se ha elaborado propio, que es de la IEPJ. Hemos estado revisando estos materiales también, que es nuestra responsabilidad. Entonces, estamos avanzando. Como le digo, nos gustaría ir atacando varios frentes, pero necesitamos también unir esfuerzos, ¿no? Entonces, la invitación está dada. Es para que nos sumemos a estos esfuerzos de tal manera que la organización pueda dar unos aportes a la sociedad, porque todo esto se está enfocando a la respuesta que la sociedad requiere de la iglesia. Y por ello necesitamos entrar a estos estratos de escritura o incluso en los medios digitales, pastor. Les animamos a nuestros hermanos. Ahí en los comentarios les voy a dejar los links para que ustedes se puedan unir a la biblioteca que hemos creado. Son esfuerzos pequeños que nosotros queremos sumar, pastor. Se ha creado bibliotecas digitales. Entonces, todos los pastores o hermanos que nos están escuchando, si quieren entrar a esto de la biblioteca digital, mándennos su número. También tenemos un grupo pastoral donde estamos mandando materiales teológicos. Entonces, yo creo que en este tiempo, pastor, Dios está permitiendo un tiempo de gracia para que podamos entrar, ahondar en estos asuntos teológicos. Pastor, ya estamos llegando ya prácticamente a la parte final. En la siguiente secuencia vamos a hablar un poco no somos viejos, pero está en nuestro anhelo dejar un legado a la siguiente generación. Yo, la verdad, no me doy cuenta cuándo pasé los 40 años.
Y Ya, la verdad, pareciera que recién ayer tenía veintitantos o estaba en los jóvenes, pero ahora ya me ven como un hermano adulto y la verdad veo canas, creo que por la cámara no se me ve, pero hay canas por ahí. Pero en nuestro sueño, y estoy seguro que en su corazón también, pastor, está dejar un legado para la siguiente generación. En la amén, siguiente secuencia hablamos de eso, ¿le parece? amén, amén, pastor. No dejen de compartir. Que Dios los bendiga. Canta tu victoria, hermano, y nunca desvanecen las pruebas. Canta tu victoria, hermano, nunca desvanecen las pruebas. En las pruebas y en las luchas a nuestro Salvador tenemos. En las pruebas y en las luchas a nuestro Salvador tenemos. Cuando morimos nada llevamos, ni ganancias ni riquezas. Cuando morimos nada llevamos, ni ganancias ni riqueza, porque allá en el cielo tendré ganancias y corona, porque allá en el cielo tendré ganancias y corona. Cuando venga Jesucristo a llevar a su iglesia, cuando venga Jesucristo a llevar a su iglesia, toda prueba y tristeza cambiarán en regocijo. Toda prueba y tristeza cambiarán en regocijo. Claro que sí. Y seguimos acá en Mesa Pastoral junto a nuestro querido pastor Nehemías Acevedo. Pastor, hemos estado hablando de los programas, de los seminarios que ahorita hay, pero hay un tema importante que creo que está en su corazón, es con respecto a la familia. Entiendo que hay un programa que se está orientando en este aspecto, pastor. Sí, pastor, más bien gracias una vez más por la oportunidad y me gustaría tal vez dar a conocer el programa que venimos trabajando ya varios años atrás a través de la IEPJ, que es el programa de matrimonio y familia. Es un programa que se dedica a fortalecer propiamente la vida familiar de los pastores. Es un programa que se desarrolla a través de los presbiterios provinciales. A solicitud de ellos, hace la convocatoria a los pastores de su jurisdicción y el CDN, como IEPJ, hace el esfuerzo de enviar
facilitadores, que son capacitadores, que son también, que conforman pastores de la IEPJ. En total somos 11 pastores con sus esposas, y es propiamente este programa que ayuda subvencionando algunos gastos para la realización de estas capacitaciones. ¿Por qué matrimonio y familia? Pastor, usted sabe, nosotros como pastores de una congregación tenemos que atender necesidades de la iglesia. Estamos al servicio propiamente de la iglesia 24/7. Cualquier necesidad que pueda haber. Diferentes tipos de necesidades, problemas, enfermedades, asuntos conyugales, familiares. Yo no sé, las necesidades que comúnmente se presentan en la iglesia. Una de las preguntas que nosotros siempre nos hemos hecho, y yo también me las hice, ¿cuándo es en el que el pastor tiene un momento de necesidad? El pastor llegará a tener conflictos en su casa. El pastor necesitará de un amigo. Si nosotros vamos a una necesidad de un miembro, le escuchamos sus necesidades, el pastor también tendrá la misma necesidad. El matrimonio, la figura pastoral, la familia pastoral, también tendrán esas necesidades. Entonces, en base a estas preguntas, y es verdad, creo que el ser pastor es el oficio más cargado que uno puede tener. Y nuestra realidad, nuestra realidad, pastor, es que es difícilmente que un pastor tenga un amigo. Es difícilmente que un pastor pueda compartir sus necesidades a otra persona. ¿Cómo es que solucionan sus diferencias el esposo y la esposa? ¿Cuáles son los procesos que se pasan en el matrimonio? ¿Cuáles son las etapas que los esposos enfrentan dentro de la vida conyugal? O sea, la iglesia nos ve a nosotros, somos pastores, estamos detrás del púlpito, agarramos el micrófono, dirigimos diferentes programas. Tal vez esa es la figura que la iglesia tiene de nosotros. Pero más allá de ello, nuestras necesidades personales, nosotros también necesitamos hablar con alguien, necesitamos que alguien nos escuche. Entonces, a través de este programa de matrimonio y familia, en las capacitaciones, hablamos, por ejemplo, cómo debe ser el trato del esposo a la esposa. Cómo debe ser el trato del pastor a su esposa, de la esposa al pastor. Cómo debe de criar a sus hijos, de educar a sus hijos. Cómo deben corresponderse el tema económico, el tema de educación sexual, el tema, muchas áreas que profundizamos. Entonces, es un área más que como DBT estamos desarrollando dentro de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo. Y bueno, si se desea, ciertamente, cualquier cosa, podrían comunicarse con mi persona para poder de repente explicarles un poquito más de lo que se trata el programa y poder ayudarles, ¿no? Ayudarles en esta área familiar. Bueno, cuando usted estaba hablando, viene a mi recuerdo un suceso que me pasó a mí. Como usted sabe, y creo que toda la comunidad de pastores sabe, mi persona junto con mi familia fuimos delegados para ir a la iglesia misionera de Cajamarca. Correcto. En Cajamarca, lo que me pasó, justo me vino a la mente. Un día yo salgo afuera y yo dije, o sea, tenía un sentimiento de tristeza, de añoranza de mi cerro de Pasco, ¿no? Yo estaba en Cajamarca. Y entonces yo digo, voy a llamar a un amigo, dije. Voy a llamar a un amigo. Agarré mi celular y empecé a buscar. Y créame, pastor, no encontré un amigo. Encontré pastores, miembros de mi iglesia, colegas del ministerio. Y yo dije, oye,
no tengo amigos y estoy lejos de mi pueblo. Bueno, seguido a eso, creo que es Dios quien suple las necesidades porque llega el pastor Flauber Zulca, un padre espiritual realmente. Él llega a Cajamarca y nos hace sentar a mí, a mi esposa. Y yo imagino que el programa tiene algo que ver con esto, pero Sí, el sí. pastor nos sentó y nos dijo, José, Selmira, no he venido por la iglesia, he venido por ustedes. Por lo tanto, vamos a comer un helados, vamos a ver, llévame a los baños del Inca, conversemos. Y pastor, realmente eso fue determinante para culminar la labor pastoral que se me había encargado. Eh, yo me imagino que pensando en eso también habrán tomado la decisión de este programa, ¿no? De poder estar junto a la familia pastoral. Mm, es eso, ¿no, Pastor Nemías? Sí, así es, pastor. Bueno, el pastor Flower y su esposa forman parte del equipo de facilitadores de matrimonio y familia. También mi persona. Eh, Mire, pastor, yo he hecho una especialización propiamente en lo que es este tema de matrimonio y familia. He llevado estudios de, por ejemplo, lo que es la infidelidad, lo que son las heridas emocionales de la infancia, cómo es que algunas heridas eh, que han sido marcadas en nuestra infancia involuntariamente lo hemos adquirido. Increíblemente, ellos salen a relucir precisamente en la convivencia. Le digo algo, pastor, así en síntesis. La mayoría de los problemas que aparecen en el matrimonio, la mayoría de los problemas que aparecen en el matrimonio son problemas que no han sido solucionadas en la etapa de la niñez. La mayoría. Muchas veces, a través de esas heridas, filtramos nuestras emociones, filtramos nuestras decisiones, filtramos nuestros tratos para con nuestro cónyuge. Pero eso que tiene que ver en el ministerio, mucho, mucho. Entonces, son temas que tratamos y tratamos de ayudar. La capacitación es en general, no para todos, sobre todo los pastores. Pero si hay casos personales, si hay casos que se presentan, la condición de esto es que deben estar el pastor y su esposa. Esa es la condición, los dos. Entonces, si se presentan algunas necesidades, creo que por la gracia del Señor, en cuanto a mi persona, estamos en eso. Yo sigo haciendo algunos diplomados ahora. El tema de infidelidad, el tema del divorcio, el tema de estos temas que atañen a la familia. Entonces, queremos también fortalecer esta parte. Lo que hace un momento usted contó, esa es la labor de pastor a pastor. Pero la figura que nosotros tenemos es que, ¿no? Hace un momento dijo, yo busco en mi celular, voy a llamar a mi amigo. ¿Quién es mi amigo? Entonces, seguro que si preguntamos a otros pastores, vamos a encontrarnos con la misma realidad. Pero es ello que queremos, pastor, compenetrar, realmente escuchar a nuestros pastores. Para mí, el pastor Flower, por ejemplo, es una gran persona. Yo doy gracias a Dios por tener ese privilegio, igual seguramente usted, de tener presente en mi vida a pastores, hoy en día pastores. Hace algunos días le comentaba por interno que estuvimos en la reunión del Presbiterio Nacional y yo tengo el gran privilegio de estar en medio de pastores que ciertamente han tenido trayectoria, tienen trayectoria y tienen mucho que dar. Escuchar sus consejos, escuchar las direcciones, escuchar sus exhortaciones, aprender de ellos hace mucho. Y creo que eso es nuestra fortaleza. Vemos, pastor,
hemos visto la necesidad del pastor, que muchas veces se sienten solos. Y queremos ayudar esa parte. Queremos ayudar esa parte. Estamos en otro proyecto también, pastor, de mentorear pastores. Ese es otro proyecto ya muy aparte que también venimos impulsando con algunos pastores que tenemos. Y todo lo que se haga sea para la gloria del Señor y querer ayudarnos como equipo, como siervo del Señor, como consiervos en el Señor, que todos estamos en esta milicia y queremos ayudarnos los unos a los otros. ¿Para qué? Para desenvolvernos mejor en el llamado que el Señor nos ha hecho. Sí, pastor, y en base a ese espíritu, ¿no? Que hay entre nosotros de apoyarnos unos a otros, es donde nacen proyectos como este de mesa pastoral y proyectos que vamos a comenzar, ¿no? A dar cursos prácticos, por ejemplo, de homilética, cursos prácticos de una hermenéutica básica que poder hacer una prédica expositiva sencilla, paso a paso, hacerlo rápido. Se están levantando muchos proyectos, pero, pastor, Amén. hemos llegado a la parte final y creo que la última pregunta está cantada, ¿no? La misma pregunta que le hice al pastor Saturnino la semana pasada. ¿Cuál es el legado que usted quiere dejarle a la siguiente generación? El apóstol Pablo dijo una verdad, pastor. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Hay una frase que seguramente usted haya podido escuchar en algún momento. Y siempre yo escucho esto en algunas congregaciones al decir esta afirmación. Pongamos nuestra mirada en Jesús, imitemos a Jesús, no miremos al hombre. Y yo he escuchado muchas veces esto, y es verdad, pero en un segundo sentido, como que me está eximiendo a mí, como que me está sacando de responsabilidades, al decir, bueno, pues yo puedo vivir como quiera, mi hermano puede vivir como quiera, con tal que yo mire a Jesús. Tiene un sentido casi positivo, pero Pablo dijo lo contrario. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces lo que yo me he preguntado siempre al comprender esto, ¿cómo es que los hombres, los que nos siguen, los que vienen tras nosotros, cómo es que van a ver a Jesús si no es a través de nosotros? Pienso yo que nosotros debemos reflejar a Jesús en nuestras vidas. Pablo tuvo toda la autoridad de decir, toda la capacidad, o sea, él no tuvo ni siquiera el mínimo temor en decir categóricamente, decir, sed imitadores de mí. Eso quiere decir que Pablo en verdad reflejó en su vida a Cristo, en su vida. No no solamente en su ministerio, me refiero en su vida, en las diferentes áreas de su vida, en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en la forma de relacionarse, en la forma de servir a Dios, en toda forma. Dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mi responsabilidad como Nehemías, como pregonero del Señor, es precisamente eso. Es que mi generación, comenzando de mis hijos, de mi familia, que ellos puedan ver en mí el carácter de Cristo. Y si ellos van a ver el carácter de Cristo en mi vida, ¿usted cree que no van a querer seguir? Al menos yo me siento hasta aquí agradecido a Dios. Mi último niño tiene 9 años y el penúltimo tiene 11 años. Y espero que no sea en su infancia, pero a mí me gusta escucharle a él cuando siempre
escucho en su conversación entre sus primos y sus amigos, dice, yo quiero ser como mi papá, quiero ser pastor. Entonces, yo digo, en mi corazón digo, ojalá que no solamente sea ese deseo cuando esté de niño, ojalá que siga manteniendo eso también cuando vaya creciendo. Entonces, yo creo que, pastor, como dije hace un momento, no solamente sea el de eximir mis responsabilidades en cuanto a mi conducta, decir, bueno, veamos a Jesús. Sí, los hombres van a ver a Jesús a través de nosotros, porque la Biblia dice que somos nosotros los embajadores del reino de Dios, somos los representantes del reino. Entonces, estamos y tenemos una gran responsabilidad, no solamente por nuestra predicación, no solamente por estar frente al púlpito, sino en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de vida. Eso podría decir, pastor. Muchas gracias, pastor, por ese mensaje, el cual me lleva a lo que Pablo decía, ¿no? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuánta falta le hace a la sociedad ver a Cristo en nosotros, pastor. Que Dios lo bendiga. Yo sé que el tiempo es corto en las redes, pero no es la última vez, pastor. Yo quisiera comprometerlo a que pueda haber otro conversatorio más de asuntos más técnicos tal vez, pero todo para darle la gloria al Señor. Queridos pastores, estuvo con nosotros el pastor Nehemías Acevedo, un referente en cuanto a lo que es los estudios teológicos. Él es el director nacional, ¿sí?, de estudios bíblicos y teológicos de la IEPJ. Que Dios lo bendiga, pastor. Con nosotros será hasta la próxima semana en una nueva secuencia de Mesa Pastoral. Y estará con nosotros otro pastor que también lo queremos mucho. Muchas bendiciones, pastor Nehemías. Bendiciones. Dios te bendiga, pastor José. Gracias por la oportunidad. Que el Señor te siga bendiciendo. Y termino con esto. La teología práctica es vivir la palabra de Dios en cada área de nuestra vida. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Hasta la próxima.
de